voy a ayudar con unas preguntas. Ok, empezamos. En el mercado financiero, primero, ¿qué funciones desempeñan las instituciones de intermediación financiera en la operación del sistema financiero ecuatoriano? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ok, a ver, un sistema financiero se compone básicamente por las instituciones bancarias, que son los intermediarios financieros, y el mercado como tal. Es decir, una fuente directa y otra indirecta. En la práctica deberían de competir, en teoría deberían de competir, en la práctica se complementan. Es decir, debería haber instituciones financieras que tengan una banca de inversión y que utilicen instrumentos también de bolsa de valores. A su vez, los mercados deberían de ser un poco más activos aquí en Ecuador. Actualmente usted ve que lo que más se encuentra simplemente son servicios bancarios. No es que no haya una bolsa de valores, pero simplemente no se lo utiliza como se debe. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es que el financiamiento a través de los mercados de valores es directo. Es decir, una empresa decide emitir acciones y decide vender parte de su propiedad o de su patrimonio porque le es más barato que endeudarse con la banca. O una empresa decide emitir bonos porque es más fácil o más barato que adquirir un préstamo con la banca. Y por el mismo lado, por otro lado, desde el punto de vista de inversionista, es más fácil invertir en bonos o en acciones porque le resulta más rentable que una póliza a largo plazo que le ofrece el 2 o 3%. Entonces, debería de ser así, pero en la práctica no es muy real. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el estado del mercado financiero del Ecuador? Bueno, existe una bolsa de valores, no está muy activa que digamos. Hay una mayor participación en los últimos años en cuanto a emisiones de deuda, es decir, bonos de largo plazo y de corto plazo. No así en cuanto a emisión de acciones. Eso quiere decir que de alguna u otra forma las empresas y organismos están más dispuestas a seguir endeudándose que a abrir su patrimonio. Eso se explica por el simple hecho de que el 90% de las empresas en Ecuador son empresas familiares. Entonces son muy reacias, primero a mostrar cuentas y segundo a abrir su patrimonio como tal. Entonces por ende prefieren emitir obligaciones de corto, mediano y largo plazo a abrir su patrimonio. Entonces, como les dije, si hay digamos, si ustedes revisan la página del mercado de valores de Quito y Guayaquil, sí hay una mayor participación, pero básicamente son en su mayoría obligaciones. En cuanto a acciones, no mucho. Y eso también se explica en la volatilidad de los mercados. Casi no afecta mucho, muy pocos empresarios lo utilizan y eso sí, o sea, no digamos que es preocupante porque de alguna forma, qué sé yo, fue positivo estar de alguna forma aislado en el 2008 porque en el 2008 todos los mercados se cayeron y recién en el 2010 comenzaron a recuperar, pero en cambio técnicamente es incorrecto que no tengamos otra alternativa de financiamiento o de inversión, porque como les digo, como inversionista yo puedo tener A, B, C opciones. Como empresa o organización que necesita fondos también debería tener la opción de la bolsa de valores. Y en la práctica no está sucediendo eso. Entonces, esa es más o menos la situación. Ya. En lo que se refiere al riesgo país, ¿cómo influye en lo que es el sistema financiero? En el sistema financiero no debería influir en nada a menos de que los bancos tengan bonos estatales. ¿Por qué? Porque el riesgo país no es nada más y nada menos que el riesgo de default, el default risk de los bonos emitidos por el Estado. Es decir, el default risk es el riesgo de cualquier deuda, el riesgo de no pago, de que no le paguen la deuda a uno. Entonces, ¿quiénes están interesados en que aumente o disminuya el riesgo país? Los tenedores de bonos. Si remitimos un poco el concepto de los bonos, un bono es un certificado de deuda, es decir, el que compra bonos está comprando una deuda. El emisor del bono le debe plata a ese comprador de bonos. Entonces, afecta si usted tiene un bono. ¿Ya? Entonces, en el sistema financiero, ¿quiénes se verían afectados? Los que tengan los bonos. Entonces, si los que tienen bonos son dueños de bancos, que se ha pasado, ellos son los afectados. Entonces, tienen que ver si venden, si se quedan con el bono en la mano o no. Pero en general al sistema financiero no le debería afectar a menos que se tenga bonos del Estado.
Porque si bien es cierto, es un factor que se mira como referencia para temas de inversión extranjera directa, no es un factor decisivo, porque eso es otro tipo de inversión y es un tipo de inversión a largo plazo. A largo plazo y más tangible. ¿Okay? Ya, otra pregunta es, ¿cómo se puede reducir nuestro riesgo sistemático? El riesgo sistémico se reduce con decisiones macroeconómicas, es decir, ustedes no pueden hacer nada sino tratar de influenciar en los, como dicen los gringos, los decision makers, las autoridades gubernamentales, etcétera, que influencian de alguna forma en las decisiones que afectan a la macroeconomía. El que ustedes como empresarios, dueños de negocios, etcétera, pueden afectar es el riesgo no sistémico, y básicamente eso se reduce con la diversificación de sus inversiones, es decir, no poner todos los huevos en un solo canasto, invertir en instrumentos de portafolio, en instrumentos no solo commodities, en acciones, inversiones reales, es decir, en empresas, microempresas, etcétera. Entonces, de esa forma se reduce el riesgo no sistémico. El sistémico es otro tema. Continuando con la entrevista, vamos a hablar ahorita sobre las inversiones para los emprendedores. ¿Considera usted que Ecuador es potencialmente llamativo a los inversionistas extranjeros? Bastante. De hecho, el día lunes pasado yo me reuní con gente de la Embajada Regional de Australia aquí en Sudamérica. Es decir, ellos llevan una oficina que no es de Ecuador, sino regional. Entonces, ellos se han dado cuenta que, por ejemplo, tienen inversiones en Chile, Perú, Colombia, etcétera, y Ecuador casi nada. Entonces, les atrae por una simple y sencilla razón, que en los últimos años sí se ha alcanzado cierta estabilidad y crecimiento macroeconómico, que son cifras que por lo general atraen a los inversionistas. O sea, puede ser todo en el corto plazo medio caótico, medio incertidumbre, medio etcétera, pero cuando se trata de inversiones siempre ven un historial de largo plazo, o por lo menos de mediano plazo. Entonces eso les atrae. Por otro lado, si ellos ven un sector en particular donde hay un potencial, ejemplo, el tema de la minería, lo van a ver porque es un tema que no ha sido muy explotado. Entonces, porque minería todo el mundo piensa que es solo petróleo, pero aquí tenemos reservas de cobre, reservas de plata, oro, entre otras cosas que todavía no han sido explotadas, aún no están en estudio, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un interés bastante, no digamos grandísimo, pero hay interés. ¿Cuáles son las oportunidades o alternativas que plantea el gobierno para estos emprendedores? A ver, para los emprendedores, digamos ustedes, muchachos que salen con una idea de negocio y que la quieren transformar en un proyecto, hay muchas oportunidades, todo depende de que ustedes elijan algo que les gusta, que les sirva y de que tengan información a la mano. Yo pienso que las oportunidades se las crea uno, no el gobierno. El gobierno te da un marco en el cual tú tienes que o adaptarte o cruzarte de brazos y quejarte. Entonces, yo pienso que hay un marco con ciertas cosas a favor, ciertas en contra, pero que si tú lo comparas con otros países, varían por ahí. Les pongo un ejemplo, el tema del IVA, el tema de las tasas que hay que pagar para iniciar un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se ponen a comparar en otros países, es igual. Es igual, o sea, en todos lados se cuecen habas, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué opciones se me vienen ahorita a la mente que les ofrece como programas gubernamentales el gobierno? Hay créditos de CFN, podrían analizarlo. Hay llamados a veces de concursos. Me acuerdo alguna vez hubo un tema que se llamaba Fondo de Pymes. Le estructuraba sus proyectos, etcétera, etcétera, y el MIPRO le financiaba el desarrollo del mismo. Creo que ahora último hay ese tipo de iniciativas también. En Proecuador estamos tratando de hacer, por ejemplo, un levantamiento de información a nivel territorial. Agrupamos una cartera de proyectos y lo clasificamos por sectores. Y por cada uno de esos sectores se hace un foro de atracción de inversiones. Es decir, se reúne a potenciales inversionistas extranjeros y se llama a esta gente que tenga esa cartera de proyectos. Bueno, continuando con las preguntas, ¿considera usted que las actuales políticas de atracción de inversión son accesibles para los emprendedores? Para los emprendedores y para los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, sé que hay ciertas exenciones tributarias para ciertas áreas, qué sé yo, por ejemplo en energía solar.
Alguna vez me tocó estar en una reunión con un inversionista chino. Me parece que ellos tienen ciertos años donde se les exime, creo que es la palabra, de impuesto a la renta, si es que es en ese sector. Y aparte, cada inversión extra que se haga dentro del marco del proyecto es deducible de impuestos. O sea, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entonces, hay ciertas cosas que hay que revisar en el código de la producción, por ejemplo, que es donde están enfatizados los sectores priorizados y las exenciones en esos sectores priorizados, que sí son rescatables. Entonces, por el lado de la inversión extranjera. Y por el lado de los emprendedores, vuelvo y les digo, o sea, creo que eso es más de adaptarse y de realmente guiarse por lo que el mercado les dice. O sea, si hay un mercado que les dice que el proyecto suyo o la idea de negocio que tengan es rentable, ustedes tienen que apuntar y el resto lanzarlo a los costos que derivan en manejar un negocio, porque ningún negocio es fácil. Y el que le proponga un negocio fácil es porque es ilegal o es mentira. Bueno, y para concluir, ¿cómo influencian las economías asiáticas con nuestro comercio exterior? Influencian de manera positiva en ciertos aspectos. Ejemplo, se han convertido en socios estratégicos para nosotros en temas de financiamiento de proyectos, en temas de que se han vuelto unos mercados bastante buenos para nuestros productos. Por ejemplo, antes el chino, lo primero que ustedes se le veían en la mente es que el chino tomaba té. El chino joven ya no toma té, ya toma café. Y la última generación ya no toma café, toma café de calidad, o sea, cafés especiales, no le toma ya Nescafé. O sea, hay que le toma Nescafé y el otro que le toma café especial, o sea, nuestro café de Vilcabamba, nuestro café de Loja, nuestro café de Saruma, etc. O sea, ese tipo ¿cómo es? De preferencia es nuevo. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo no solo de China, sino del asiático en general ha aumentado bastante. Entonces nosotros tenemos cifras muy interesantes en cuanto a la exportación de ciertos productos asiáticos que han aumentado, pero de manera bárbara, al punto de que por ahí quizás a fin de año vean un acuerdo comercial con una de estas potencias. Bueno, de esta manera concluimos la entrevista y de antemano le quedamos muy agradecidos por su ayuda y por su tiempo. Para nada. Sí, mister, muchas gracias. Un gusto siempre. Gracias. Gracias.